En esta ocasión vamos a abordar lo que es, si se fijan, 2 semanas de clase. Por lo general los videos que nosotros efectuamos acá quedan algo largos por lo mismo, porque casi siempre abordamos lo que son 2 temáticas. Bueno, en este caso vamos a ver lo que son los métodos del Critical Path Method o la ruta crítica y el PERT. Aparte de eso, vamos a ver cómo se desarrolla lo que es los diagramas de Gantt, que son los que nos sirven para llevar lo que es el control de lo que es el apartado de lo que es seguimiento de proyectos. Y después vamos a proceder a verificar cómo es que se efectúan lo que son los pronósticos. Vamos a ver en este caso lo que son 2 métodos. Uno que es el método de promedios móviles y el otro es el método de pronósticos de mínimos cuadrados o de progresión lineales, que lo que hace es utilizar correlaciones para poder ajustar a una línea recta lo que es el comportamiento de las tendencias de ciertos elementos. Que si se recuerdan, eso es lo que les subí de esta semana. Bueno, empecemos por acá entonces. Los métodos CPM o método de la ruta crítica o del camino crítico, Critical Path Method, y el PERT, que es la técnica de evaluación y revisión de programas, o Program Evaluation and Review Technique, se basa en redes y tiene por objeto auxiliarse en la planeación, programación y el control de proyectos. Habiendo dicho lo anterior, se define un proyecto como un conjunto de actividades interrelacionadas en las que cada actividad consume un tiempo y recursos, así que el objetivo de estos métodos es contar con un método analítico para programar las actividades. En esta figura que ven acá están los pasos de la técnica. Realmente nosotros hacemos lo que es una lista de las actividades que vamos a desarrollar o que son necesarias para la ejecución de un proyecto. Luego que tenemos esa lista de actividades, vemos qué recursos vamos a necesitar, cuánto tiempo le vamos a brindar a cada una de las actividades y qué actividades no pueden iniciar antes de otros elementos, porque si se vean, por ponerles un ejemplo, si en un proyecto venimos nosotros y decimos, mire, fíjese que vamos a construir lo que es un pequeño edificio, solamente para la construcción de ese pequeño edificio hay actividades que tienen que ver con los contratos, en lo cual, si ustedes se fijan, tiene que hacerse la firma de esos contratos para poder empezar a trabajar. Aparte de eso, tenemos que tener aprobaciones de permisos, muchas veces de lo que son diferentes dependencias, ya sean medioambientales o lo mismo aquellas que a nosotros nos van a dar lo que es el apartado de la parte monetaria. ¿Quiénes van a ser los que nos van a poder financiar el proyecto? Que a veces puede ser por cuenta propia o asociaciones, o lo podemos hacer pidiéndoselo a elementos externos como la banca formal o la banca informal. Bueno, esto es por mencionarles algunas de las actividades que pudieran ser previas, pero si se fijan ustedes, para construir, por decirles algo, aunque sea un muro pequeño, definitivamente si nosotros no tenemos los permisos, no tenemos la contratación del personal o no tenemos diferentes elementos por ahí, no se va a poder continuar. Entonces, esa es la secuencia en la cual me dice, mire, para poder tener los contratos tiene un tiempo, por decirles algo, de 1 semana. Luego que ya tiene los contratos, para contratación de personal tiene otra semana. Entonces, si se fijan, llevan secuencias cada uno de estos elementos. Se ven elementos de montaje, se puede ver con maquinarias también. Hay diferentes cosas con las cuales se pueden utilizar. Bueno, vamos a ver en este caso. Si se fijan, entonces, ya que tengo estas actividades, tengo quiénes son las actividades que son necesarias para poder realmente darle seguimiento, nosotros procedemos a generar una red que puede ser una red de actividades en nodos o puede ser una red de actividades en flechas que nos indica la secuencia lógica que va a llevar los proyectos. Luego se hacen lo que son los cálculos de la red. Aquí en los cálculos de la red realmente lo que se efectúa es la ruta crítica, donde se determina qué actividades son las primordiales o las cuales nosotros no podemos descuidar de un proyecto. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros descuidamos esas actividades en específico, nos metemos en un problema grande. ¿Por qué? Financieramente hablando, a nosotros nos toca que pagar más. Y si se fijan, los proyectos por lo general tienen un valor asignado o una inversión inicial y eso ya la tienen distribuida. Entonces, si nosotros venimos y descuidamos esas actividades críticas, lo que resulta es que
La gente le llaman así ya en el vulgo dentro del trabajo, las galladas, dicen, son cosas que no esperaban, pero ¿qué sucede? Que muchas veces esas actividades o procesos se alargan en tiempo, y ese alargarse en tiempo no se puede dar con esas actividades de ruta crítica. Una vez nosotros conocemos cuánto tiene que tener a esas actividades, esas son las que nosotros tenemos que controlar en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque si esas se tardan más, nos van a incrementar lo que son los costos del proyecto y posiblemente no pudiésemos hacerle frente dependiendo del tamaño que pueda tener ese proyecto. Y si ustedes se dan cuenta, también nosotros sabemos que así como están esos de la ruta crítica, van a haber otros que nos dan ciertas holguras para podernos tardar un poquito más, aunque a las personas a las cuales están ejecutando el proyecto y que puedan estar a nuestro cargo, no les decimos eso, sino que simplemente nosotros lo sabemos porque es una forma de, como les digo, llevar a cabo un proyecto de tal forma que no se nos atrase. Ahora bien, y si se fijan, acá al final aparece lo que es un cronograma. Ese cronograma nosotros lo vamos a conocer como el diagrama de Gantt, donde van a ir las actividades propias de la ruta crítica y todas aquellas actividades que, si se fijan, pudieran hacerse al mismo tiempo y que posiblemente tienen una duración más corta y que podríamos nosotros dar un margen, ya sea en días, horas, dependiendo cuáles sean las unidades de tiempo que se estén utilizando para dichos proyectos que nosotros vamos a analizar. Bueno, entonces nos dice que primero definimos las actividades del proyecto, sus relaciones de precedencia y sus necesidades de tiempo, que es lo que les decía acá, ¿verdad? En las actividades de proyecto. Hacemos ese listado donde ponemos cuánto es la duración de cada actividad y de quién va a depender cada una de ellas. Como segundo paso, el proyecto se traduce en una red que muestra las relaciones de precedencia entre las actividades. El tercer paso y ese segundo puede ser con unas actividades en nodo o actividades en flecha. El tercer paso implica los cálculos específicos de las redes que forman la base del desarrollo del programa. Las dos técnicas, CPM y PERT, se desarrollan de forma independiente. Las que difieren en que CPM asume duraciones de actividades determinísticas y PERT supone duraciones probabilísticas. Luego pasamos a lo que es ver cómo es que se van a desarrollar lo que son los diagramas de redes, porque si se fijan, si el primero es que yo determino las actividades del proyecto con las precedencias y con las duraciones que le vamos a dar a cada actividad, este diagramita de acá, tengo que saber cómo es que lo voy a armar. Entonces pasamos a ver lo que es ese diagrama de PERT o CPM. El primer paso consiste en dividir el proyecto en actividades significativas de acuerdo con la estructura de desglose del trabajo, el EDT o DEW, que ese lo van a ver ustedes en una materia que se llama formulación y evaluación de proyectos. Existen dos maneras de dibujar la red del proyecto. Una es con actividades en nodos o AN y actividades en flechas, que es AF. De acuerdo con la convención AN, los nodos presentan actividades y según la convención AF, en las flechas se representan las actividades, recordando que estas consumen un tiempo y otros recursos. La diferencia básica entre las actividades en nodos y las actividades en flecha es que en un diagrama de actividades en nodo, los nodos representan las actividades en sí, pero en una red de actividades en flecha, los nodos representan los tiempos de inicio y terminación de una actividad y también se denominan eventos. Por lo tanto, en una red de actividades en nodos, los nodos no consumen tiempo ni recursos. Vamos a ver, yo no me recuerdo quiénes de ustedes llevaron conmigo lo que es Introducción a la Ingeniería, pero en esa asignatura nosotros ya hemos visto esto. De alguno por ahí quizás me acuerdo. Carla Polanco, no estoy seguro si la llevó conmigo. Gilbert creo que también la llevó conmigo. Eric Arnoldo, creo que también lo vi por ahí. Entonces, si se fijan, este apartado que estoy viendo de lo que es el apartado de actividades en nodos solamente es un repaso para ustedes. Para los que no lo han visto antes, pues va a ser algo nuevo porque lo vamos a desarrollar hasta este momento. Y si ustedes creen que esto que les voy a mencionar por acá pudiera tener alguna dificultad, pueden ir a agarrar el libro de Taja para verificar cómo es que da el análisis para las rutas críticas. Vamos a ver, entonces luego nos dice a nosotros por acá que nos da una tablita en la cual me dice cómo es que yo voy a armar esas redes y me pone algunos casos. Voy a empezar por acá. Si se fijan, el primero me dice, ¿qué sucede si las actividades, si A tiene que ocurrir antes que B y B
ocurre antes que C. Es decir, si se fijan ustedes, para que exista C, tiene dos precedentes individuales. Ocurre A y A va a ser el precedente de B. Luego ocurre B y B va a ser el precedente de C. Si lo voy a hacer como actividades en nodo, es lo que tengo al lado izquierdo. Si lo voy a hacer como actividades en flecha, es lo que tengo al lado derecho de ese enunciado. Si revisan luego, me dice A y B deben terminar antes de que C pueda iniciar. Si yo traduzco estas cosas, miren, a una tabla, y yo pongo aquí en la tabla que esta es la actividad, y, vamos a tratar de hacer esto mejorcito. Si yo colocara por acá, lo que son un cuadrito para analizar eso, lo pongo aquí, lo meto aquí abajo. Entonces vengo y digo yo, mira, a este lado voy a poner lo que son, voy a ver precedentes y actividades serias. Voy a colocar de esa forma. Los precedentes son todos aquellos que están antes de las actividades que yo quiero que sucedan. Si yo reviso el primer caso, y aquí tengo la actividad, si ahí tengo la actividad, resulta que, si ustedes ven para el primer caso, A no posee precedentes. Luego me dice que va a suceder B. B tiene como precedente la actividad A. Y si veo luego, C tiene como precedente a la actividad B, que era el literal A. Desde acá hasta acá les estoy representando ese literal A, cómo es que queda en tabla y luego cómo lo traduzco cuando lo paso a la red. Luego puedo agarrar por acá lo que es el literal B. En el literal B, si ustedes se dan cuenta, me dice siempre voy a tener actividades y precedentes. Me dice A y B deben terminar antes de que C. Entonces en este es como que yo tuviera C acá y ese C depende de A, B. Son las dos actividades que me van a permitir que lo desarrolle. Revisen lo que es el caso 3 o el literal C. Este proceso de construcción de las redes es bueno conocerlos y manejarlos porque de aquí en adelante pues lo van a tener que desarrollar. Literal B. El literal C nos dice a nosotros. Revisen este otro. Este literal C nos dice B y C no pueden comenzar hasta que A esté terminada. Entonces, para ese caso, me habla de dos elementos, que en este caso son B y C. Y ambos dependen de quién, de la misma letra o de la misma actividad, que en este caso es A. Revisemos el siguiente. Si se fijan, este otro viene y nos dice C y D no pueden comenzar hasta que A y B terminen. Entonces, en este caso, C y D dependen ambos de A, B. Y muchas veces esos cruces de las líneas que ustedes ven ahí no pueden evitarse. En algunas ocasiones sí. Este era el literal D de esos enunciados que nosotros vemos ahí. Si se fijan, el literal D era este. Literal E nos dice C no puede comenzar si A y B no han terminado. Entonces tendría C, que depende de A y de B. Y luego nos dice, no han terminado. D no puede iniciar sino hasta que concluya B. Entonces vengo acá, pongo a D y él depende directamente de B. Mientras B no ha terminado, entonces no va.
Si se fijan, es esto que aparece acá. Lo primero que yo voy a conocer es esto que están viendo ustedes que yo estoy armando, ¿ya? Voy a tener esos literales que ustedes están viendo ahí y de ahí es de donde yo voy a armar lo que es la red. Si revisan ustedes en el F, me dice B y C no pueden comenzar sino hasta que termine A. Entonces, en este caso, voy a tener AB, voy a tener a B y a C dependiendo de A. No sé si hasta este punto tienen alguna duda referente a lo que es ese apartado de cómo se ven las precedencias de cada una de las actividades, porque eso es lo que me va a determinar cómo voy a armar esa red que me va a servir por ahí. Me dice acá, ¿verdad? Decíamos que B y C no comienzan hasta que A termine. Actividad B, actividad C, para ambos su precedente es A. Y después de eso me dice que D no puede iniciar si B y C no terminan. Entonces, aquí está D, que depende de quiénes, de B y de C. Al mismo tiempo, o las dos tienen que llegar hacia D porque son la dependencia que le está dando. Si se fijan, aquí estaría un ejemplo de cómo es que nosotros vamos armando la matriz, o en este caso la red, que parte de lo que son, quién es el precedente de cada una de las actividades para ir armando lo que es esa red que tendría acá. Yo por lo general no trabajo con actividades en flecha, sino que yo trabajo con actividades en nodo, y ese es el proceso que nosotros vamos a desarrollar por acá. Si reviso más adelante, voy a agarrar este ejemplo de acá. Me habla de la empresa Milwaukee Paper Manufacturing, ubicada cerca del centro de la ciudad de Milwaukee. Ha tratado de evitar durante mucho tiempo el gasto de instalar en su planta un equipo para el control de la contaminación del aire. Recientemente, la Oficina para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, es decir, la EPA, le ha dado 16 semanas para que instale un complejo sistema para filtrar el aire. Milwaukee Paper recibió la advertencia de que tendrá que cerrar su fábrica a menos que instale el dispositivo en el periodo especificado. Johnny Steinberg, que es el administrador de la planta, quiere asegurarse que la instalación del sistema de filtrado avance sin ninguna complicación y termine a tiempo. Entonces, para este caso nos dan este elemento. Si se fijan ahorita, lo que vamos a ver es cómo armar la red. Sí, dígame. Dígame. En la F y E, ¿qué es eso de actividad ficticia? ¿En cuál? F me dijo. Que está arriba. Permítame. Ajá, F y E. Tiene una F y flecha E. que dice actividad. Ajá. Sí, pero si se fija, esto es cuando yo estoy utilizando lo que son actividades en flecha, que lo que se hace es que se simbolizan con líneas punteadas y con un tiempo igual a 0. Se utilizan. Por lo general es para evitar lo que son cruces de líneas, pero si no se maneja bien el método para esto, puede complicarlo. Por decirles algo, si ustedes ven acá en las redes, cuando esa actividad es en nodo, que es la que está al lado izquierdo, en esa ustedes pueden colocar actividades ficticias, pero por lo general se hace al final y al principio, que casi siempre toca, porque es una actividad de inicio con un tiempo cero y de ahí se va armando la matriz, porque se hace el recorrido hacia adelante y el recorrido hacia atrás. Así que si se fijan, esas actividades ficticias las utilizan muchas veces cuando no quieren cruzar líneas en lo que son los diagramas, pero más que todo lo estamos viendo acá en las actividades en flecha. Va, continuando. Bueno, gracias. Va, fíjense, voy a ver esta que tenemos nosotros acá. Aquí, si se fijan, no le he puesto todavía el encabezado del tiempo, porque ahorita en ese primer espacio lo que me interesa es ver cómo se arma lo que es la red. Yo voy a armar una red de actividades en nodo. Yo sé que está armada más adelante, pero la voy a hacer acá antes para que tengamos una idea del por qué es que se ha desarrollado de esa forma. Si se fijan, en principio aquí me dice que la actividad A, que es construir los componentes internos, y la actividad B, que es modificar los pisos y techos, no tienen ningún precedente. Entonces yo podría muy bien
colocar lo que son A por acá y a B también. Tengo la actividad A que no tiene ningún precedente y la actividad B que tampoco tiene precedente. Luego si reviso, la actividad C depende de A y la D depende de A y B. Entonces puedo colocar por acá lo que es la actividad C. Y si se fijan, la D que me dice que depende de A y B. Que pueden ir acá. Pero me dice luego que E y F solo dependen de C. Entonces tengo que tener cuidado con esto, porque si se fijan ustedes, más adelante, como aquí, vamos a ver, le voy a poner el orden por acá. Dijimos acá que lo que es C depende de A. Yo coloco aquí C y me dice luego que D depende de A y B. Coloco aquí a D y tendría entonces que ver cómo es que va esa secuencia. Va una que va hacia D, tenga la otra que va a ir de B a D y tengo esta que me dice que C depende solamente de A, ¿verdad? Que sería por acá. Si continúo con esto me dice que E y F dependen de C. Entonces yo tendría que meter otras dos actividades acá en nodo. Puedo colocar una por acá y puedo colocar otra por acá abajo. Yo sé que me va a quedar medio deforme esto en principio, pero ya lo vamos a ir arreglando. Acuérdense que en principio no hace un sumachote para poder desarrollar esto y ya después lo pasen limpio. En este caso me dice que lo que es D y E dependen de C. Puedo ponerle a este D y puedo ponerle a este E, porque no estoy viendo mayor complicaciones. Conforme vaya avanzando, vamos a ver si hay complicaciones y si hay que reformular lo que es esta red. Si se fijan, luego me dice que aparece F y F. Bueno, vamos a ver. D depende de AB, ¿verdad? Ya estaba. E depende de C y F depende también de C. Perdón, entonces puse una letra mal acá. E y F entonces acá. Luego me dice que G depende de D y de E. Entonces metemos otro nodo por acá. Y me vengo acá. Este va a depender de D, me decía por acá. Va a depender también de E. Que es G. Y al final, me dice que viene H, que depende de F y de G. Voy a poner por aquí adelante este. Entonces, revisando, de F y de H, va a depender este otro de acá. El cual era de F y de G, depende de lo que es H. Si se dan cuenta ustedes, hasta ese punto, simplemente voy armando la red. No han habido cruces y todo fue hacia adelante. Bueno, pero si se fijan ahí, B podrían iniciar acá, pero también podemos desarrollar lo que es otra actividad o una actividad ficticia de inicio. Esta actividad ficticia de inicio tiene un tiempo cero, que es de donde inicia o va a iniciar todo. Para que cuando nosotros saquemos lo que es la ruta crítica, digamos un punto en el cual nos coinciden lo que son los valores numéricos de los tiempos.
Si se fijan, pues lo hago acá y más adelante verificamos cómo es que se va armando. La actividad de inicio, dice bien, yo la puse al final, pero realmente la ponemos desde el principio con un tiempo cero. Ponemos la actividad A y B que no tenían dependencias, luego vienen y van armando la C y la D, que tendrían acá, que sabemos que tenía dos dependencias que eran de A y B, mientras que C solamente tenía una que era de A, y luego procede a terminar lo que es la matriz, o perdón, la red, que corresponde a este caso. Una vez yo ya tengo lo que es la red que me describe cómo va a ir el proceso y la relación entre las actividades, procedo a hacer lo que es el apartado de ¿y cuánto tiempo me voy a tardar? Porque si ustedes se fijan acá, a esto ya lo limitaron. ¿Para cuánto tiempo le dijeron acá? 16 semanas. Si yo tengo como límite estas 16 semanas, ahorita no tengo el tiempo, entonces ahorita le voy a agregar ese tiempo a esto. Y si se fijan, voy a tener un total, si yo lo hiciera de forma lineal, de 25 semanas que se requieren realmente para desarrollar el proyecto. Entonces, ¿cómo voy a optimizar el hecho de 25 semanas, venir y reducirlas a esas 16 para poder cumplir? Pues lo que hacemos ahora es un procedimiento de determinación de lo que es esa ruta crítica, utilizando una pasada hacia adelante en la matriz, perdón, en la red, y una pasada hacia atrás en esa misma red. Y aquí se empiezan a conocer 4 elementos, algo al que le llaman el inicio más cercano, la terminación más cercana, el inicio más lejano y la terminación lejana. Si me vengo yo acá, si se fijan, voy a partir lo que es este círculo donde esté la actividad en 5 secciones, donde en la parte de arriba pongo el nombre de la actividad, en la parte de abajo la duración de la actividad, el inicio más cercano que depende de lo que es la actividad anterior a esta. El inicio y se llena cuando venimos hacia adelante. La terminación más cercana se obtiene de lo que es la sumatoria del inicio cercano más la duración de la actividad, me da este tiempo más cercano. Luego, si revisamos, la terminación lejana va a depender del que viene de atrás o del que ya pasó. Bueno, les voy a leer por acá. Para la pasada hacia adelante existe la regla del tiempo de inicio más cercano. Me dice, antes de iniciar una actividad, todos sus precedentes inmediatos deben haber terminado. Si una actividad tiene solo un precedente inmediato, su inicio cercano o ese tiempo que se le va a asignar va a ser igual al término cercano del anterior o del precedente. Si una actividad tiene de precedentes dos inmediatos múltiples, su IC va a ser el máximo valor de todos para irse hacia adelante. Bueno, veámoslo acá. Acá yo ya tengo los tiempos e incluso ya los tengo llenados. Voy a hacer solo porque no podría quizás acá. Bueno, si ustedes revisan, la de inicio es una actividad ficticia. Al ser una actividad ficticia, empieza con un tiempo cero y va a tener una duración de cero. Entonces, si llevo la sumatoria de 0 más 0, me va a dar 0 al final. Se suma el que estaba anterior, como no tenía ningún precedente, es 0. El tiempo de duración de esa ficticia de inicio, que es 0, entonces 0 más 0, continuamos con 0 en este caso. Si revisan acá, tendría que estar viendo esto de acá. Me dice que la actividad A tiene 2 semanas. Si me voy a la actividad A, que estaba acá, entonces empieza con 0, que era la terminación cercana de acá, y se le agrega inmediatamente acá. En 0 más 2 me da 2 acá. Me voy a la actividad B. La actividad B tiene 3 semanas, si se fijan ustedes acá. Tiene 3 semanas. Entonces, esas 3 semanas hay que agregarles el tiempo que tuviera por acá. Y lo coloco acá. Tendría 0 que viene de esta, le agrego el 3 y me queda como su terminación de 3. Para las que van hacia adelante, como A le daba a C y le daba o era precedente de C y de D, y B también era precedente de D, revisamos que C tiene tiempo de duración de 2 y D tiene tiempo de duración de 4. Entonces, como voy a pasar hacia adelante, A tendría que servirle el tiempo de inicio cercano tanto a C como a D. Pero ¿de qué va a depender esto? Como me decía ahí arriba, si a un nodo llegan 2 precedentes, voy a agarrar el que tenga el tiempo de terminación mayor. Fíjense, para este de acá, para C, definitivamente solo le llega uno, que es el de A. Entonces automáticamente
le coloco un tiempo de 2, más 2 de acá, me va a dar un tiempo final de en S de 4. Pero me vengo a D. En D sucede que llegan dos líneas, una que es precedente desde A y una que es precedente desde B. Entonces me decía la regla en la parte de acá arriba que le iba a dar el máximo valor numérico de los que eran precedentes inmediatos, que es esta reglita que está acá. Entonces si me vengo por acá, automáticamente el valor numérico de la terminación más cercana es el que le pongo. Entonces tendría 3 más 4, que nos daría el valor numérico de 7 en ese caso. Si se fijan, ahora me voy hacia adelante en los demás. Cada uno ya tenía su tiempo. Si revisan ustedes, para este de acá, ¿qué sucede? Tiene lo que es el valor numérico en tiempo de 3 y en valor numérico de 4. A estos no le llegan nada más que la misma C. Entonces C automáticamente le da 4 a este y 4 a este, 4 semanas. 4 más 3 que se hacen 7 al final, 4 más 4 que se hacen 8 acá, y revisamos con el que veníamos, 3 más 4 que es de 7. Si revisan ustedes, ahora tengo que ver los que van hacia adelante, de F, de E y de D. D va a dar un tiempo de entrada de 7, E va a dar un tiempo de entrada de 8 y F va a dar un tiempo de entrada de 7. Entonces, no voy a adjudicarle a H directamente el valor numérico. ¿Por qué? Porque primero tengo que terminar con las filas más largas. Si se fijan, este es el penúltimo nodo antes de llegar a H y el penúltimo nodo antes de llegar a H por el otro lado es G. Entonces, primero tengo que ver qué sucede con G y en qué le llega el valor de, o el nodo, el antecedente de E y de D. Entonces, D le proporciona 7 y E le proporciona 8. Entonces, le toca el mayor, que es de 8, y su duración es de 5. Entonces, tendríamos 8 más 5, que es de 13. Ahora sí, ya estoy con los inmediatos anteriores a H, que era la última actividad. Entonces, se le agrega el mayor, decía ahí, ¿verdad? Entonces, 7 o 13, se le coloca 13, más 2, 15. Si se fijan ahora me dice que el proyecto va a tener una duración de lo que son 13 semanas. Y sabíamos que tenía un límite de tiempo de 16 semanas el proyecto. Entonces, si se fijan, ya conociendo esto y sabiendo cómo va a ir, por eso es que es necesario cuidar lo que es esa ruta crítica. A pesar de que yo sé que voy a tener 3 semanas de espacio todavía en las cuales podría correrme, pero se va a buscar que eso no suceda. Es más, a las personas que trabajan con nosotros desarrollando las actividades, nosotros nada más les decimos que tenemos 16 y que eso es lo que hay que cuidar. Si se termina antes, pues bueno, pero si se fijan, desgraciadamente, no sé por qué muchos proyectos no toman en consideración estos elementos o hay otros factores que pudieran influenciarles para que se les alargue el tiempo. En este caso, si se fijan, ya tenemos lo que es lo que va a ser la duración real del proyecto, 15 semanas. Y nosotros, si se fijaron, cuando lo agarramos en línea recta, nos aparecía con 25 semanas, que se veía casi imposible para reducirlo. Bueno, que nosotros teníamos ahí, perdón, a 15 semanas era 13 más 2 igual a 15. Ahora bien, entonces tenemos una semana, vamos a tener una semana libre todavía de las 16 que le pusieron de límite. Así como la pasada hacia adelante comienza con la primera actividad del proyecto, la pasada hacia atrás comienza con la última para cada actividad, primero determinando su valor de tiempo más lejano, que es este que está acá abajo. Miren. Si se fijaron ustedes, cuando voy en la pasada hacia adelante, llené este espacio y llené este espacio. Con la pasada hacia atrás voy a llenar estos dos de acá, miren. La terminación lejana y voy a llenar el inicio lejano. Entonces me dice acá, ¿verdad? Que vamos a empezar haciendo lo siguiente, la regla del tiempo de terminación más lejano. Esta regla se basa en el hecho de que antes de que una actividad pueda comenzar, todos sus precedentes inmediatos deben haber terminado. Si una actividad que expresa inmediato de una sola actividad, su TL va a ser igual al IL de esa actividad que le sigue inmediatamente. Si una actividad es presente inmediato de más de una actividad, su TL mínimo va a dárselo a los otros valores que están antes que él. Todas las actividades que le seguían. Ahora bien, cuando voy a tener más de una actividad que llegue a un elemento, ahora cuando iba hacia adelante, si se fijaban, se tomaba el mayor. Ahora, si llegan varias a un nodo de regreso o viéndonos hacia atrás, le voy a adjudicar el valor de la que sea menor, no como adelante, que era la mayor, y lo voy a hacer con este que tengo acá.
ahí adelante ya les va a aparecer resuelto también. Y se fijan, aquí no tiene ningún otro. Entonces, automáticamente a esto le tendría que tocar 15. 15 menos 2 me va a dar este valor de 13. Luego me voy para acá. Este le suministra a este, le va a dar 13 por acá. Y le va a dar 13 por acá. Y seguimos hacia atrás. 13 menos 3 me va a dar 10, ¿verdad? Este, 13 menos 5 me da 8. Luego veo acá. Entonces a este que está acá, ¿cuál le va a tocar? Ese valor de 8 que está acá abajo. Porque es el único que se reparte para otros dos. Entonces aquí también le llega ese valor numérico de 8 con el que terminó aquel. Y reviso acá. Y se fijan, aquí hay una regla que me llegan dos, dice. Llega uno con un valor de 10 y llega otro que va a ser 8 menos 4, 4. Llega otro con un valor de 4. Entonces, de estos dos que están en la parte de abajo, voy a colocar el que tenga el menor, que en este caso sería 4. 4 menos 2, que me va a dar 2 acá. Y acá, 8 menos 4, que me va a dar 4 acá. Y procedo de nuevo hacia atrás. Si se fijan, a A le llegan 2 ahora yéndonos para atrás. Va a tener un valor de 2 y un valor de 4. Le ponemos el menor, que es el de 2. Y para este de acá le toca automáticamente, solo uno le llegaba, que era de 4. 4 menos 3, que es de 1. Y 2 menos 2, que es de 0. Si reviso para esta, ¿cuál le llega? La de menor. No la de 1, sino que la de 0. Y lo mismo. Sabemos que este otro espacio va a ser 0 menos 0. Va a tener un valor de 0. Entonces, la ruta crítica va a estar determinado por aquellos elementos que no dejan ningún espacio para lo que es la parte de holguras, retrasos. Es decir, al que le tengo que poner mayor atención, porque si no lo cuido, realmente, como les decía, el proyecto se nos puede alargar y eso sí es un problema para nosotros. Vamos a ver, ¿tienen dudas referente a este proceso todavía? Porque si se fijan, no he señalado cómo va la ruta crítica, pero sí, con lo que les acabo de decir, ya tendríamos que irlo sacando. ¿Estamos bien hasta ahorita con lo que vamos? Sí, hasta el momento sí. Vale, continuamos entonces. Ustedes sí se fijan. Yo le decía por acá que ya que llene esto, vengo por acá y voy a determinar cuál es la ruta crítica. Lo que voy a hacer es, todos aquellos, miren, que están exactamente sin ningún espacio que les sobre, son los que van a formar parte de la ruta crítica, que realmente tendrían que ser estos que van acá, miren. No me voy a ir por otros lados. Va a ser este para acá. Ups, ya manché de más. Y hacia acá. Realmente la ruta crítica que yo tengo que cuidar es la actividad A, la actividad C, la E, la G y la H, porque estas no tienen ni que atrasarse, porque si se atrasa una de esas, pues el proyecto se nos va a alargar y no vamos a cumplir con lo que nos estaban diciendo. Entonces, si se ven, aquí está ya lleno lo que es la tabla. Si ustedes se dan cuenta, aquí están las flechitas que yo les señalaba, donde no hay ningún espacio, es donde va la ruta crítica. ¿Ya? Y nos dice que la ruta crítica es aquella que no deja holguras y se debe tener mayor control, pues ella depende de los retrasos y aumentos en costos. La ruta crítica para mi working paper fue A, C, E, G y H. Esas son las actividades que se tienen que cuidar. Veamos este otro ejemplo. En el siguiente me dice a mí que determine la ruta crítica de este proyecto. Entonces lo primero es que hay que armar la matriz, perdón, la red. Entonces, la red CPM para este caso me dice que A y B, de nuevo, no tienen precedentes y aquí me da el tiempo de un solo. C y D dependen de A. Vamos a ver cómo lo fuimos armando acá. ¿Ya? Si se fijan ustedes, bueno, acá en la clase, si se fijan, lo estoy haciendo con el anotador de dibujos de lo que es el programa, pero realmente acá para ponérselo lo que hice fue en LibreCAD, en el que lo generé para poderlo hacer dibujadito siempre. Si se fijan, entonces me dice que A y B no tienen precedentes, lo mismo que sucedía ya con un inicio de 0, una ficticia de 0. C va a depender de A y D también depende de A, entonces coloco a C y a D por acá y me dice que E depende de B.
Ya aparece este de acá, pero me dice también luego que F depende de B y C. Entonces, si depende de B y C, F lo coloco en un punto en el cual me permita pasar con ellos acá. Entonces, de B hacia F y de C hacia F. Luego me voy a G. G me dice que depende de otros dos, que depende de D y de H. Perdón, de D y de F. Entonces tengo a D y tengo a F acá. Puedo colocar adelante de ellos dos G y hacer que lleguen las líneas hacia acá. Luego me dice H va a depender de F y de E. Ustedes si se fijan acá, F y E me hace o me da paso que esté aquí H. Y resulta que yo tengo que finalizar esto. Entonces coloco una ficticia de fin. Pude haberlo dejado acá, mire, con E, con F y con H. Pero si se fijan en la red al final no se ve que tengo un final o cómo es que realmente se fue. Entonces, ya que tengo esto, voy a armar acá, bueno, como aquí armé la red, voy a armar aquí cómo va a quedar esto. A este tenía 0, voy con la pasada hacia adelante. Aquí tiene 0. Quiero dejar de escribir esta cosa. Ahí está. Sí, repito. A ver. Tenemos 0 más 0, que se mantiene con ese valor numérico de 0 acá. Para el siguiente, entonces, igual, ¿verdad? Inicia con 0, el B también va a iniciar con 0 porque su precedente es de 0. Ahora vamos acá, 0 más 5, me va a dar el valor que está acá, que es de 5. 0 más 6 me da el valor que está acá, que es de 6. Que es de 6 por acá. Voy a buscar de nuevo. Luego voy hacia adelante. Por estas dos ramificaciones, si se vean 5, se le va a servir a D. Y 5 también se le sirve a lo que es C. Entonces tendría 5 más 8. Estaríamos hablando de 13 o de 12. 13, ¿verdad? Luego me voy acá, 5 más 3, que va a ser de 8 el valor numérico que va a estar acá. Vengo por acá. Este de 6 se sirve directamente a E, porque no tiene ningún otro precedente. Pero en F puedo dar lo que es un valor numérico de 6 o un valor numérico de 8. Como es la pasada hacia adelante, va a quedar con el valor numérico mayor, que en este caso es 8. Si me vengo a esta punta, si se fijan, le llega el valor numérico de 13 y 8 más 11, que serían de 19 hasta acá. Como se agarra el mayor, como se agarra el mayor, ahí tendría que llegar ese valor numérico de 19. Entonces aquí, en lugar de 13 va a entrar 1, 9. 19 más 1, entonces acá me va a dar 20. Está justo antes de llegar al final, ¿verdad? Se fijan, ya tengo uno con 20, otro con 19, y este de acá, 6 más 2, que es 8. Entonces entre 8 y 19, acá también le va a tocar 19. ¿Cuánto es 19 más 12, muchachos? 9 y 2, 11, y 1 es 1, 1 y 2, y este es 3. 31. Tendríamos 31 entonces, y tendríamos lo que es el valor numérico de 20, que son los dos que tendríamos en ese caso para poder servirle o terminar la red. Es decir, se fijan realmente, aquí nos aseguramos que el último termina en 31, que es lo mismo que queda acá. Ahora iríamos una pasada hacia atrás. Si se fijan, la pasada hacia adelante todo puede ir llenando, y si había más de uno que llegaba a un punto, de esos que llegaron ahí se elegía el que era el mayor. Vamos hacia atrás. Quiere decir que como este último no tenía precedente, automáticamente le queda 31 también. Para atrás, 31 menos 0, también es 31 acá. Ahora quiere decir que este reparte para acá 31, para acá 31 también,
Ahí me revisan si por casualidad he hecho alguna mala sumatoria, porque si no, ahí lo vamos a anotar. 31 también. Y vamos con las restas. 31 menos 1, aquí me va a quedar entonces con 30. Aquí va a ser 31 menos 11, quiere decir que queda 20. En este espacio. 31 menos 2, este se va a mantener con 19. Ahora vengo acá y reviso que tengo que hacer borrón. ¿Qué sucedió? Yo vine y coloqué 31 acá, si se fijan. Porque les decía, este reparte a 3, pero realmente le reparte a 2. ¿Por qué? Porque si se fijan, este no depende solamente de él, sino que depende también de G y de H. Entonces, si depende de G y de H, me decía en la regla hacia atrás que yo tengo que agarrar el que tenga menor valor. Entonces, revisen, le llega realmente un valor de 30, le llega un valor de 31 directamente y le llega un valor de 19. Entonces, le corresponde realmente lo que es 19 a este espacio que tenemos ahí. No le correspondía ese otro valor que le coloqué. Ahí van a disculpar que a veces me tardo anotando, pero trato de que más o menos se entiendan los números. Yo sé que más adelante ya está hecho, pero desde acá sí me gustaría que quedara bien. Entonces, ya ahora que tengo este, quiere decir que a este de acá le llegan 19, porque es el único que le paga de regreso. Miren. Acá a este, resulta que le llegaban 2, ya lo sacamos. 19 menos 11, ¿cuánto es? 19 menos 11. Tendría que ser este numerito que tenemos acá, miren. ¿Sí o no? Tendría que ser ese número 8, porque igual lleva 8 más 11 me dio 19 que tengo acá. Ahora bien, si reviso acá, solo le llega 1, tendría que llegar con 30. 30 menos 8, es decir, 22. 22, ¿verdad? Sí. Ahora vengo acá. Si se fijan, este reparte a 2 valores, pero no puedo adjuntarle a este directamente este valor porque tengo que ver con todo acá también. 19 menos 2, es decir, 17. Ahora sí puedo ver entre 17 y 8 que viene acá. A este le corresponde el valor numérico de 8. Como este está unido directamente acá, también le corresponde el valor numérico de 8. Y hago la resta. 8 menos 3, que me va a dar 5. Y acá, 8 menos 6, que me da un valor de 2. Luego reviso acá. A este le llega 22 y el valor de 5, entonces se queda con el valor de 5. 5 menos 5, que va a dar 0. Y acá si se fijan, para el inicio va con un valor de 0 y va con un valor de 2, agarrando el menor, que va a ser 0, y 0 menos 0 se queda acá con 0. Quiere decir que la ruta crítica para este ejercicio tendría que ir por este lado. Bueno, voy a ver si lo marco mejor con esto. Va a ir acá, si se fijan, por A, luego se va a mover hacia C, de C va a ir hacia F, de F se va a ir hacia G, perdón, hacia H, y de H hacia el fin. Es decir, si fijan al final, la ruta crítica de este es A, C, F, H. Vamos a ver si nos queda algo parecido, que era cuando iba en la llenada pasada hacia adentro. Y le vean exactamente con un valor de 31, luego con la pasada hacia atrás, 0, 0, 5 y 31. Y ahí nos quedó que es A, C, F, H. Que era la ruta crítica que había que determinar en ese caso. Bueno, hasta ahí llegamos con lo que es el apartado de la ruta crítica. Pero ahora tengo que trasladar a un gráfico el cual me sirva para lo que es el control, que es el diagrama de Gantt. Miren, de hecho los diagramas de Gantt van a ustedes a llegar a algunas empresas en las cuales trabajan por proyectos que son murales, son las paredes completas de las oficinas de ingeniería donde van a ver esos diagramas de Gantt, donde se le ha dado a alguien lo que es un proyecto X, y ese proyecto X, cuando está el Gantt de esa forma, le sirve para que cualquiera que pase ahí
que esté consciente de qué etapa es en la que tendría que estar el proyecto, si se ha atrasado o si se ha adelantado. De hecho, sirve para que no tenga necesidad, entre comillas, de tener a alguien encima diciéndole que se tiene que apurar o tiene que tener cuidado con ciertas actividades por ahí, porque no es solamente una persona la que se da cuenta, sino que es el grupo de trabajadores que están conscientes de lo que están haciendo según esa etapa en la que tendrían que estar desarrollando lo que es ese trabajo. Bueno, entonces ahora pasemos a la elaboración de ese gráfico de Gantt, que es más bien conocido como diagrama de Gantt. Miren, lo que es el PERT-CPM y lo que es el diagrama de Gantt, ustedes lo pueden hacer en lo que es el programa Project Management. Y hay otras versiones para desarrollarlo. Está en el OpenOffice, que es un software libre, también traen un tipo de proyecto. Hay varios programas que lo traen, solamente que no son de igual forma para poder utilizarlos. Vamos a ver qué son los diagramas de Gantt. No son nada más que cronogramas de barras o gráficos de Gantt que fueron concebidos por el ingeniero norteamericano Henry de Gantt, uno de los precursores de la ingeniería industrial contemporánea de Taylor. Gantt procuró resolver el problema de la programación de actividades, es decir, su distribución conforme a un calendario de manera tal que pudiese visualizarse el periodo de duración de cada actividad. Quiero ver si se lo puedo mostrar. Voy a ver si me puedo trabajar por acá para que más o menos lo vayan viendo ustedes. Creo que ahorita no están viendo nada de ustedes. Voy a buscar por acá. Acá creo que voy a buscar para poder mostrarles alguno para que lo puedan ver con este software realmente. Voy a dejar de compartir y voy a compartirles la pantalla completa para poderme pasar de una cosa a otra para que lo puedan ver ustedes. Ahorita están viendo específicamente lo que es el mismo apartado donde estamos en la reunión, en el Project Management. Cuando nosotros queremos hacer los diagramas de Gantt en este programa de Project Profesional o Project Management, ustedes pueden poner las actividades. En este caso yo puse, si se fijan, ciertas etapas para la construcción de una vivienda y adentro vienen otros subelementos, los cuales van dando ese proyecto de construcción de casa. Este es un ejemplo que tengo por ahí: preparar terreno, hacer la base, el fin de la base, y aquí se ponen cuáles son los elementos que va a llevar y cuáles son las precedencias que tiene a su vez este elemento para ir armando este diagramita. Si se fijan, no son nada más que barras horizontales que van a determinar lo que es, cómo es que se van a ir ejecutando las actividades a lo largo de un tiempo determinado. Este GAM lo hice el año pasado, pues si se fijan por acá tiene la fecha donde me dice cuándo se inicia y cuándo se finaliza, y además me tira datos del hecho de ponerme encima de las barras. Bueno, ahora me paso a lo que es lo que estábamos viendo acá. Y les decía yo, el instrumento que desarrolló permite también que se siga el curso de cada actividad de proporcionar información del porcentaje ejecutado de cada una de ellas, así como el grado de adelanto o de atraso respecto al paso previsto. El diagrama de Gantt consiste en una representación gráfica sobre los ejes. En el vertical se dispone lo que son las actividades del proyecto,
que si ustedes se dan cuenta, este sería como nuestro eje vertical y aquí están las diferentes actividades o etapas para este ejemplo que tengo acá, donde aquí se van desglosando conforme va avanzando y me dice luego, las características son de que cada actividad se presenta mediante un bloque rectangular cuya longitud indica su duración y la altura carece de algún significado. Se le da cierta altura solamente para que vean o tengan barras uniformes. La posición de cada bloque en el diagrama indica los instantes de inicio y finalización de las tareas y a qué corresponden. Los bloques correspondientes a tareas del camino crítico acostumbran rellenarse en otro color, en el caso del ejemplo en rojo. Y otros casos que lo que hace es que en líneas punteadas lo hago. Ahora bien, ¿cuál es el proceso para construir este diagrama? Se dibujan los ejes horizontal y vertical. En la parte horizontal lo que son, en la parte vertical lo que son las actividades y en horizontal lo que son la parte del tiempo que va a transcurrir desde el día cero, que puede tener una fecha determinada. Luego, escribir los nombres de las tareas sobre el eje vertical, es decir, al lado izquierdo, y en primer lugar se dibujan los bloques correspondientes a las tareas que no tienen predecesoras, con las de inicio, ¿verdad? Luego se sitúan de manera que el lado izquierdo de los bloques coincidan con el instante cero del proyecto, es decir, su inicio, como lo hacíamos con el diagramita que vimos por ahí, de lo que eran las precedencias. Entonces, a continuación se dibujan las actividades críticas mostradas por las líneas sólidas correspondientes a las tareas que solo dependen de las tareas ya introducidas en el diagrama. Se repite ese punto hasta haber dibujado todas las tareas. Vamos a ver, y aquí tenemos el ejemplo del Milwaukee Paper, que si se recuerdan su ruta crítica era A, C, E, G y H, pero iniciaba con A y B, que las dos, si se fijan, tienen un inicio de 0. Entonces serían dos barras en paralelo, una con una duración de 2 mientras otra es con una duración de 3. Veamos por acá. Si se fijan, aquí está, como es una era parte de la ruta crítica, se colorea un poco más intenso. Nosotros sabíamos que cuando hacíamos la sumatoria lineal daba 25, pero realmente el proyecto va a durar 15 semanas por acá. Entonces nos venimos por aquí. Y decíamos, bueno, A y B inician en 0, una con 2 semanas y la otra con 3. Dibujo A con 2 semanas y lo que es B lo dibujé, si se fijan, con una semana de desfase. ¿Por qué? Porque podía iniciar en 0 o podía iniciar en lo que era 1 para llegar a formar lo que eran esas 3 semanas que tenía ahí. Ahora bien, es la holgura que les dije que tenía por acá. Si se vean, o puede empezar en una semana y terminar en la cuarta. Entonces eso es lo que planteé yo acá cuando hice este gráfico. Si veo lo que es la parte C, si se fijan C, ¿qué sucede? Tiene 2 semanas y depende de A, mientras que D depende tanto de A como de B, pero no son parte de la ruta crítica. C sí. Entonces, si A terminó en 2, donde termina en 2A, empieza C con unas líneas sólidas, ¿no? Si se vean que es como que tuviera una línea puntadita para acá y donde terminó lo que era A, empieza C. D, que dijimos que dependía de quién, de B, podía empezar en la semana 3, que era donde tendría que haber terminado B, y de ahí correrse 4 semanas hasta juntar lo que son 7 semanas realmente en ese. Luego me voy a lo que es acá, F y E. E es parte de la ruta crítica y va a empezar cabal cuando termina C, mientras que F va a empezar también en 4, pero va a terminar ya sea en 7 o en 13. Y puede empezar en 4 o en 10, cualquiera de las dos opciones está bien en esa, porque es un elemento que no es crítico. Entonces, para este caso, si se fijan, vamos a lo que es E. E empieza en 4 y se le agrega el tiempo que debería de tener por acá para llegar a un valor numérico, si no me equivoco, acá, 7. De 8, aquí, de 4 tiene que terminar en 8. Si se fijan, puse el 7 para simbolizar que viene acá, donde termina F. Realmente este va un espacio antes, un espacio después, perdón, que aquí va a terminar. Luego nos vamos a lo que es las siguientes, que puede terminar, empieza en 8 y tiene que terminar en 13. Aquí tengo a Heber, empieza donde termina esta y se va hasta 13.
Y luego tengo acá lo que era H, que empezaba en 3 y terminaba en 15. Una sugerencia que les puedo dar para desarrollar estos diagramas es que realmente primero dibujemos lo que son las actividades de la ruta crítica y después dibujemos las líneas punteadas que corresponden a lo que son las actividades que no forman parte de la ruta crítica, porque ellas pueden empezar un tanto antes o después, que no va a haber ningún problema. Por eso es que se dice que tiene cierta soltura uno para trabajar con esas. De ahí, no sé si tienen dudas al respecto. Ustedes me dirán. Si no hay dudas, procedo con lo que es la parte de los pronósticos. Bueno, entonces procedo a pasar a lo que es la parte de los modelos de pronóstico. Me van a disculpar que cuando estoy editando esto a veces no le doy el mismo formato a la letra, pero ya después lo desarrollo. Bueno, les decía, el modelo de pronóstico en la toma de decisiones se elaboran sirve para lo que es la parte de planes del futuro, por decirles algo. Si a mí vienen y me dicen, mire, yo quiero instalar una planta de producción que genere 5,000 artículos, no sé de qué son los artículos en este momento. Si ahora vengo yo y digo, no, mire, estos artículos que vamos a desarrollar en esa empresa porque voy a poner una planta nueva, van a ser, ¿qué podemos decir? Sandalias. Vamos a hacer sandalias, 5,000 elementos de estos por un mes de producción. Entonces, ese es el tamaño de la planta, pero ese número de dónde salió, se tuvo que haber hecho un estudio de mercado en el cual se utilizaron los pronósticos para poder tener ese número, porque con ese número yo voy a verificar cuánta maquinaria voy a necesitar, cuántas personas voy a necesitar, cuánta materia prima, y todo esto utiliza un espacio dentro de lo que es el elemento. Entonces, si se fijan, ese número me va a servir para después de glosarlo cada uno de los departamentos y cada departamento sepa qué cantidad es la que va a desarrollar y cómo puede inclusive programar sus jornadas de trabajo a partir de este número que nosotros vamos a ver acá. Ahora bien, me decía entonces, los datos que describen la situación de la decisión deben presentar lo que sucederá en el futuro, por ejemplo, el control de inventario, las decisiones que basan la naturaleza de la demanda del artículo, el controlador durante determinado horizonte de planificación, también la planeación financiera, se necesitan pronosticar una pauta para el flujo de efectivo a través del tiempo. Y nos dice que pronosticar realmente es el arte y la ciencia de predecir los eventos futuros. Puede implicar el empleo de datos históricos y su proyección hacia el futuro mediante algún tipo de modelo matemático. En el área de productiva les colocaba yo por acá. El pronóstico es muy útil para designación de cargas de trabajo, para conocer cuáles son los requerimientos de demanda, ya que con este valor numérico se puede determinar la cantidad de personas necesarias, la cantidad de materia prima, las horas necesarias durante una jornada laboral, y permite conocer el momento en el que se podrá adquirir nuevos compromisos según los requerimientos de demanda. ¿Por qué fue que coloqué eso último de acá, donde dice momento en el que se podrá adquirir nuevos compromisos según los requerimientos de la demanda? Porque mucha empresa salvadoreña tiene la costumbre que no sabe cuál es su capacidad instalada. Entonces, en función de los pronósticos, nosotros sabemos qué tan fructíferos somos, y con esos pronósticos nosotros sabemos si la capacidad instalada de nuestra planta ya está a tope. Si está a tope, pues entonces yo no puedo adquirir otro compromiso de producción, sino que tendría que ver qué es lo que hay que hacer. Entonces, ya me está diciendo que mi planta tendría que crecer, ¿verdad? Pero aparte de eso, si ustedes se dan cuenta, hay muchas personas que dicen, les llegan diferentes ofertas de producción y les dicen, mire, yo quiero tanto de esto, y empiezan, y dicen, sí, sí a todo. Cuando vienen a sentir, quedan mal con la gente. ¿Por qué? Porque no manejaron los números de sus pronósticos reales, comparándolo con lo que es la capacidad productiva que poseen por ahí, y allí nos podemos evitar ciertos problemas. Inclusive, si ustedes se fijan, me va a servir para poder determinar las jornadas de trabajo en cuanto a las cargas de trabajo de los operarios, de la maquinaria y de la designación de personas también. También permite alternar trabajo según la capacidad instalada en la planta de producción. Empiezo acá con lo que es la técnica de pronóstico de promedios móviles, que es bastante sencilla.
Realmente la técnica de promedios móviles consiste, me dice acá, el método de los promedios móviles utiliza el promedio de los n valores de los datos más recientes en la serie de tiempo como el pronóstico para el siguiente periodo en términos matemáticos. Para este caso me dice acá que el promedio móvil va a ser la sumatoria de los n puntos de datos más recientes entre n. Facilito, ¿verdad? El término móvil indica que mientras se dispone de una nueva observación para la serie de tiempo, reemplaza la observación más antigua de la ecuación y se calcula un promedio nuevo. Como resultado, el promedio cambiará o se moverá conforme surjan nuevas observaciones. Para ilustrar ese método de promedios móviles, vemos estas 12 semanas de datos presentadas en la siguiente tabla. Esos datos muestran el número de galones de gasolina vendidos por una estación de servicio en Bennington, Vermont, durante las 12 semanas anteriores, aunque la variabilidad aleatoria esté presente, la serie de tiempo parece ser estable en el tiempo, por lo que es aplicable el método de suavización de promedios móviles. Y en este caso lo que se hace es que se toman de 3 en 3, que es el valor numérico más pequeño que agarran acá, porque si hiciéramos la gráfica, como lo dice aquí de suavización, si agarro 4 valores, quedan más distanciados los puntos y lo que busca es acercarlo a una curva. Entonces, en este caso me dice, para utilizar los promedios móviles con el fin de pronosticar las ventas de gasolina, primero se deben seleccionar el número de valores de datos que incurrirá el promedio móvil. Por ejemplo, calculemos los pronósticos con un promedio móvil para las primeras 3 semanas de la serie de tiempo de ventas de gasolina. Entonces vienen acá y retoman 17, 21 y 19. Suman esos dos y lo dividen entre 3. Nos da un valor de 19. Podemos ver nosotros entonces que ese valor sería el promedio que tendría que utilizarse como pronóstico para la semana 4. El valor real que se observa allí es de 4. En la semana 4 es de 23, que es el que aparece acá. Entonces ya ven, así que el error de ese pronóstico estaría para la semana 4 de 23 menos 19, 4 elementos o 4 galones. En general, el error asociado con un pronóstico es la diferencia entre el valor observado de la serie de tiempo y el pronóstico. Recuerden ustedes que lo que estamos hablando con pronósticos son valores esperados, que pueden fluctuar un poco. Entonces, ese detalle es con el que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, no, hombre, pero si mira, yo hice el método de pronóstico y me decía que iba a esperar tanto. No es un número que esté escrito en piedra, sino que solamente es un parámetro con el cual yo me puedo guiar en cuanto a lo que es la función de trabajo que yo voy a poder generar realmente y distribución de diferentes recursos inclusive. Bueno, entonces vemos luego el cálculo para el segundo promedio móvil de 3 semanas sería de la 2 a la 4. Entonces, si se fijan ahora sería 21 más 19 más 23, que de los datos que estaban ahí, entre 3 va a dar 21. Y realmente ahí aparece un valor de 18. Entonces, 18 menos 21 menos 3. De ahí que el error de pronóstico puede ser positivo o negativo, dependiendo de si el pronóstico es demasiado bajo o demasiado alto. O sea, es decir, tenía un valor numérico y yo me excedí realmente. Para ese me decía que iba a tener un número de 19 y salí con 21. Y en el otro me dice, no, mire, usted puso 23 y realmente tuvo 12. O sea, hay una diferencia que puede ser muy baja o muy alta, que por lo general no tienen fluctuaciones demasiado grandes. Decía entonces, un resumen completo de los cálculos de promedio móvil de 3 semanas para la serie de tiempo de venta de gasolina se muestra en la siguiente tabla, donde aparecen por acá el error de pronóstico de ellos, el pronóstico móvil que tenía y el error de pronóstico elevado al cuadrado. Por aquí, con este análisis que tienen elevado al cuadrado, es lo que ocupa la técnica de pronóstico de mínimos cuadrados, que lo que hace es disminuir estos errores o acercarlos a una línea recta que va a tratar de eliminar eso, pero es otro método, ¿verdad? Bueno, entonces me dice, se necesita calcular el promedio de las semanas, para las semanas 10, 11 y 12, el cálculo de ese promedio móvil, entonces va a ser 20 más 15 más 22. Entonces, nos agarramos acá 20 más 15 más 22 entre 3, queda 19, que es el valor numérico que aparecería por ahí, ¿ya? Asignándose al último valor que teníamos. Ahora bien,
Si revisan, aquí tengo otro ejemplo en el cual me da la demanda en cantidad de unidades de un artículo en inventario durante los últimos 24 meses. Se resume en la siguiente tabla y dice que utilicemos la técnica de promedio móvil. Si se fijan ustedes, el mes T va a ir desde el 1, llega en la primera columna hasta el 12, pero de aquí sigue con el mes 13 y llega hasta el mes 24, con las demandas que tienen de 46 a 56 en la semana 12, desde la 1 a la 12, y en el mes del 54, del 13 al 24, en el 13 con 54 y en el 24 con 72, pero me dice a mí que lo que quiere es que ocupe la técnica de promedio móvil para pronosticar la demanda del mes próximo, o T igual a 25. Entonces, para tener el de T igual a 25, tendría que utilizar el de 22, el de 23 y el de 24, que son los valores numéricos de demanda de 62, 70 y 72, y dividirlo entre 3. Es decir, bien, aquí está. El promedio para 25, que es el T que se está tratando, es entonces de la 22 a la 24, 62 más 70 más 72 entre 3. Es decir, 68 unidades. Ahora bien, si la demanda estimada para T25 se usa ahora para estimar la demanda de T26, ¿cómo sigue? Dice que sería Y asterisco 26, o el pronóstico esperado para la de 26 va a ser 70 más 72 más el recién encontrado 68, se dividido entre 3 y nos va a dar 60 unidades. Con esa técnica de promedios móviles, realmente acá yo puedo hacer un cálculo aproximadamente hasta, si se fijan, un periodo después, 2 periodos después. Más periodos de eso posiblemente empiece a mentirme. No sé si tienen dudas de promedio móvil, si no paso a lo que es el análisis de regresión lineal o de mínimos cuadrados. Según veo, no hay ningún mensaje de consulta. Bueno, procedemos por acá. Entonces me dice, el análisis de regresión lineal define como una relación funcional entre dos o más variables correlacionadas. Con ella se pronostica una variable con base en otra. Por lo general, la relación se establece a partir de datos observados. Miren, yo sé que aquí no les hice el gráfico, pero realmente lo que hace es esto. Es tener esto, una serie de puntos. Tener una serie de puntos los cuales busca que tengan esa tendencia lineal. ¿Ya? Traza una línea recta o busca que exista una línea recta que describe el comportamiento de ciertos elementos que quedan aislados. Como me decía ya, que podían haber valores que fueran positivos o negativos. Y si ustedes ven acá, es una variación la que se va a presentar entre los puntos, unos más cercanos, otros más lejanos. Es una nube de puntos la cual va, conforme va cambiando lo que es el tiempo, donde en esta de acá podría estar el eje del tiempo y acá el eje de lo que son las cantidades que se van observando. Conforme va pasando el tiempo, esas cantidades cambian. Entonces busca un modelo que ajuste cada uno de estos errores porcentuales, ¿ya? A acercarlo a este comportamiento que nosotros tenemos acá. Es decir, que lo que hace es elevar al cuadrado el valor numérico de los errores porcentuales, y se fijan, si los errores son pequeños, al elevarlos al cuadrado se van a hacer aún más pequeños, dando esa tendencia de línea recta. Entonces nos dice después, el método de mínimos cuadrados, la ecuación de los mínimos cuadrados para regresión lineal es y igual a más bx, donde y es la variable dependiente, o calculada mediante la ecuación y minúscula es el punto de datos de la variable dependiente real, a es la secante de y, b es la pendiente de la recta y x es el periodo de tiempo que tenemos acá. Se lo voy a traducir yo. Realmente A es un coeficiente de correlación, A y B. Entonces te dice esto, que para poder tener lo que es el pronóstico, yo tengo que considerar esos dos coeficientes de correlación según la función de tiempo que yo voy a tener. Este es en el caso que esté viendo cantidades versus tiempo, pero hay otros elementos que no son de este tipo, sino que son dependientes, que ya lo vamos a ver por ahí.
A este método de mínimos cuadrados, las ecuaciones para A y B son los coeficientes de la correlación que les decía por ahí, en donde me dice que lo que necesito para encontrar A es Y barra menos el coeficiente de relación B por X barra, donde les pongo la fórmula de X barra igual a la sumatoria de X entre N, y para llevar la sumatoria de Y entre N. Luego B tiene una ecuación un tanto más compleja, porque me dice que es la sumatoria de los XY, de la multiplicación de X por Y, menos N multiplicado por lo que es X barra por Y barra, y dividido entre la sumatoria de X cuadrado, y a eso se le resta N multiplicado por X barra al cuadrado, el promedio al cuadrado. Veámoslo ya acá durante un ejemplo. Vean, lo que yo voy a necesitar para resolver esto es generar columnas donde estén los datos que aquí aparecen. Entonces, si se fijan, lo primero que tengo que hacer es verificar qué datos me dan y agregar columnas. Una donde sume las X por Y, otra donde sume las X cuadradas. Y la sumatoria de las X, si hay una fila de X, pues al final en la parte de abajo se suma, y ahí tengo la sumatoria de X, la sumatoria de Y igual, y el N va a ser el número de periodos que nosotros estemos comprendiendo en ese análisis. Entonces revisemos, y si se fijan acá, me da lo que son 12 trimestres, es decir, 4 años, con sus valores respectivos. Entonces lo que hacemos en principio es, me pide que, en este caso, ventas de una línea de productos de una empresa durante los 12 trimestres de los últimos 3 años. Y son las siguientes, y nos dice que la compañía quiere pronosticar cada trimestre del cuarto año, es decir, los trimestres 13, 14, 15 y 16, 4 periodos a través de mínimo cuadrado. Entonces me vengo acá. Les decía, ¿qué es lo que necesito? X barra Y barra, necesito sumatorias en que van a hacer esta fórmula. Entonces voy a poner una X que va a ser el tiempo y Y que van a ser las ventas. Luego tengo que multiplicar el tiempo por las ventas. Vamos a ver acá. Y luego lo que es el tiempo elevado al cuadrado. Venimos por acá. Entonces los componentes de esa fórmula son los que calculamos acá. X, que era el tiempo, y Y, que eran las ventas. Sumatoria de X, que es la que está acá abajo. Este de acá, que es la sumatoria de X. Este dato. Sumatoria de Y. Agarro los valores y digo 600 por 1, 1550 por 2, y así voy sacando cada uno de los valores. Y aquí voy a tener lo que es la sumatoria de XY. Porque de eso es de lo que me encargo yo, de buscar los elementos que me solicita la fórmula. Entonces me dice la otra que va a ser cada X elevado al cuadrado 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9. Entonces aquí tengo la sumatoria de los X al cuadrado. Que es lo que les planteaba por allá. Y la Y al cuadrado. En este caso no lo voy a utilizar. Hay una fórmula que utiliza la sumatoria de la Y cuadrada, pero en este caso no lo ocupamos. Bueno, entonces vengo por acá. Me dice que tengo que hacer la sumatoria de X entre N, que van a ser 78 entre lo que son 12 periodos. Me va a dar una media de 6.5 en X del tiempo, ¿verdad? Y en Y la sumatoria de Y, que son 33.350 entre 12 periodos, me da 2.779.1667. Luego voy a la fórmula larga, donde voy a calcular primero B, porque B lo necesito para encontrar el coeficiente A. Entonces solo sustituye sumatoria de XY, son 268.200, menos N, que es 12, por X barra, que es 6.5, por Y barra, que son los 2.779.16. Eso entre la sumatoria de las X cuadradas, que daba 650, menos N por X barra al cuadrado, y X barra era 6.5, lo elevamos al cuadrado, y nos da un valor numérico de 51.454.9974 entre 143
dándonos un número de 359.6154. Ese es el valor de B. Ya con B puedo encontrar A porque ya tenía Y barra. Me dice que Y barra menos B por X barra. Y barra que es 2.779.1667 menos B que es 359.6154 por 6.5 que era el valor de X barra. Entonces me da que A es igual a 441.67 y B 359. Entonces, lo que hacemos es generar la ecuación de regresión lineal para este caso particular. Si se fijan, la fórmula era Y igual a A más BX. Entonces, Y igual a A, que es 441.6667, más B, que es 359.6154 por X, donde X es el valor numérico del tiempo que va a ir transcurriendo. Entonces me decía que calculara para el periodo 13, 14, 15 y 16. Lo que hago nada más es ir cambiando el valor numérico en el tiempo y me dice que lo que yo tengo que esperar en esos periodos de tiempo, si se fijan en el 12 eran 58.800, en el 13 me dice que son 5.000, no, eran 4.900, perdón, en el número 12. Me dice que tengo que esperar un crecimiento a 5.116.6659, en el 14 5.476, en el 15 a 5.835 y en el 16 a 6.195. Y si se fijan, es un crecimiento lineal, porque lo que es la pendiente de esta ecuación lineal, que es la B, positiva. No sé si hay alguna duda. Procedo con lo que son los pronósticos causales, de relaciones causales. Realmente, lo que ocupa el pronóstico de relaciones causales es el mismo procedimiento de mínimos cuadrados. Lo único es que ahora la variable X es diferente de la que utilizábamos allá. La variable X que utilizábamos allá era el tiempo, y aquí ya no va a ser el tiempo, sino que va a ser un elemento que hace que cambien las circunstancias. Lo dice por acá, el pronóstico de relación causal recurre a variables independientes distintas del tiempo para predecir la demanda. Para que un pronóstico sea de valor, cualquier variable independiente debe ser un indicador guía. Por ejemplo, cabe esperar que en un periodo de lluvias más prolongado aumente la venta de paraguas o de gabardinas. Podríamos ponerlo en el caso de aquellos que les gusta el fútbol, ¿verdad? Que vengan y digo, ah, mire, y si llueve, ¿qué tan probable es que realmente gane el FAS? Ellas son palabras mayores porque casi nunca gana, ¿verdad? Se espera que si se fijan para cualquier actividad nosotros, si se está desarrollando bajo la lluvia, el rendimiento va a ser menor. Entonces ahí vemos una dependencia de un factor que lo que hace es condicionar cómo es que va a darse un resultado determinado. Pues en ese caso la lluvia provoca la venta de artículos personales para ese clima. Se trata de una relación causal en la que un hecho causa el otro. Si se sabe del elemento de causa con mucha anticipación, se puede usar como base para el pronóstico. Esto por lo general podría servir, y lo ocupa mucho lo que son la gente que trabajan por temporadas, donde ya saben cuánto más o menos van a poder vender y qué características son las que pueden influenciar en que haya aumento o disminución. El primer paso de este pronóstico es de una relación causal, es encontrar los hechos que realmente sean la causa. Muchas veces los indicadores guía no son relaciones causales, sino que indican de cierta forma indirecta que pueden ocurrir las cosas. Otras relaciones no causales tan solo parecen existir como coincidencia. El siguiente es un ejemplo de pronóstico mediante esa relación causal. En este caso, Carpet City Store es una carpetería que lleva registros anuales de sus ventas de alfombras en yardas cuadradas, además del número de licencias para casas nuevas en esta área, cantidad de casas nuevas. Miren, la verdad de las cosas es que en este ejemplo que van a ver acá es más aplicado a Estados Unidos, pero sí hay una relación, porque en Estados Unidos, para poder efectuar lo que es el proceso de aislamiento, utilizan mucho lo que son alfombras y otros materiales. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver lo siguiente. En el año 2011 dice que tenían 18 licencias para ventas, y lo que vendieron realmente es una licencia para las casas, y estas son las ventas que tuvieron. Para, si se ven, en 2011, 18 licencias y 13.000 yardas cuadradas. Pero, si se ven, aquí hay 3 elementos. Está el año, las licencias y las ventas.
Entonces aquí, ¿quién depende de quién? Vamos a ver. Jennifer, ¿me puede ayudar por ahí? ¿Quién depende de quién aquí para ver esta relación causal? No puedo ver la diapositiva, como que dejó de presentar. De verdad. Ahora sí. ¿Ahorita? Si se Sí, fijan, quizás es cuando me paso de un elemento al otro. Si se sí, fijan, sí. en este caso, ¿quién dependería de quién? Si se fijan, me da el año, me da las licencias y las ventas en yardas cuadradas. Las licencias ¿Hola? dependen de las ventas o las ventas de las licencias. En este caso, si se fijan, el detalle es en dónde van a utilizar esas yardas cuadradas de alfombra. Lo van a utilizar en las viviendas, ¿verdad? Entonces, estas son licencias de construcción de viviendas. En este caso, si se fijan, dependiendo de la cantidad de casas que vayan a construir o que tengan como licencias, así va a ser la venta y cómo les puede ir variando. O sea, en la parte causal, eso es lo primero que nosotros tenemos que determinar. Porque si se fijan, a pesar de que aparezca la variable tiempo no tiene importancia en función de lo que se va a estudiar en ese caso. Revisamos qué es lo que nos dice. El gerente de operaciones de Carpet City cree que es posible pronosticar las ventas si se conocen los inicios de proyectos habitacionales del año. Suponga que hay 25 licencias para el 2020. Entonces, si se fijan, aquí cuando me hizo la pregunta, ya me hizo la relación entre las licencias y lo que es el elemento de cuánto voy a vender de estos elementos de las alfombras o las yardas que esperan vender. Entonces ya ahora sí se fija, el año aquí está, pero solo me sirve para poner un orden. De ahí realmente ahora quién es X, las licencias de vivienda y las ventas va a ser el parámetro de Y. Y como me decía aquello, ¿verdad? Que necesitaba la sumatoria de X, Y y la de X cuadrada. Entonces ahora ya solo agrego esas dos columnas. Y si se fijan acá abajo, los totales de X, los totales de Y, el valor N, que son 9, y la sumatoria de X por Y, en este caso 18 por 13.000, que me da este valor de 234.000, el X cuadrado, que es 18 al cuadrado, que sería 324. Les hago por lo menos el de la primera fila, porque así van a sacar todos los demás. Ahora bien, en estos otros totales, ustedes saben que va a ser la sumatoria de todos los valores que están en las columnas, ¿verdad? Para poder utilizarlos en lo que son las fórmulas. ¿Ya? Tenemos identificado lo que es X, Y y esas multiplicaciones de esos valores extraños que pudieran ver por ahí ustedes de X, Y y X cuadrado. Entonces ya ahora simplemente lo que hago es retomarlo a la misma ecuación del mínimo cuadrado, donde si se fijan saco el promedio de los 188 entre 9 elementos que son los que se están considerando. Luego tenemos la de la sumatoria de las Y, que son 125.000, creo yo. Sí, 125.000 entre 9, nota ese valor numérico de acá. De ahí lo que ve, de nuevo, ¿verdad? Voy a traer los valores de la sumatoria de X, Y, que son en este caso 2.809.000 menos N, que es 9, por X barra de 20.8889 por Y barra de 13.888.8889, y eso dividido entre la sumatoria de las X barra, que era 4.502, menos 9 por el X barra, que era 20.8889 al cuadrado. Fíjense que la forma en la que nosotros escribimos las ecuaciones es importante. Aquí yo no le he puesto paréntesis, pero realmente ese paréntesis me indica que va a ser sumatoria de los elementos y lo va a cuadrar, porque sin el paréntesis podría parecer que yo digo la sumatoria de X y que luego se va a elevar eso al cuadrado, y no es ese el caso, como en este del X barra. Es X barra, nada más el X barra, elevado al cuadrado. Bueno, entonces ya que tengo el valor de B, que da de 344.2211, que espero que ustedes lo vayan a efectuar, porque se fijan en la clase, ustedes ya la tenían ahí, que si hubiesen puesto a efectuar los cálculos para verificar que sus datos estén correctos. Si se fijan, luego se calcula A, que es Y barra,
en ese caso, 13.888.8889 menos B, que era 344.2211, por 20.8889, dándonos un valor numérico de 6.698.4926, es decir, el coeficiente de correlación de A y el que es de B para la pendiente que tenemos. Entonces, como en este caso solo nos pide para el periodo 25 o cuando sean 25 licencias. Entonces, si se fijan en ese caso, simplemente lo metemos en la ecuación general que nosotros hemos obtenido, que ya es esta, y para cualquier otro valor que quisieran decirme que calcule después de ese periodo 9, ¿verdad? Vamos a ver cuánto es lo que nos va a dar. En el 2020, que esperaba 25 licencias, viene ya, sustituye ese valor numérico y dice que va a tener un ingreso de 15.304.0202. Si se recuerdan ustedes, por ahí yo les coloqué lo que era una guía de ejercicio, que es la guía de ejercicio número 8. Si revisan ustedes en esta guía, ustedes tienen ejercicios donde van a desarrollar. Si se ven en este caso, les coloco la tablita, qué actividades están en la ruta crítica, es decir, determinar la ruta crítica, y para determinar la ruta crítica hay que hacer el diagrama de relación de actividades, ¿verdad? Luego de eso, ya que tengan ustedes la ruta crítica, desarrollar el diagrama de Gantt. De estos ejercicios de proyectos para Gantt, CPM y lo que es esa red, realmente les puse 5 ejercicios. Ahora, para estos últimos 2 métodos que tienen que ver con promedios móviles y mínimos cuadrados, les he puesto otros ejercicios. Si se fijan, aquí les doy la serie de datos y luego de la serie de datos le pido que lo determinen a través, para el mes 25 en este caso, con promedios móviles, pero con el mínimo cuadrado para el 25 y el 26. Es decir, que tienen 7, 8, 3 ejercicios de eso para que vayan practicando y 5 de lo otro, porque es un poco más complejo. Bueno, yo creo que voy deteniendo la grabación y nos vamos a ir quedando por acá. Solamente me dicen ustedes si tienen dudas al respecto para poderlas disipar.